Bueno, dando continuidad con esta segunda y última parte del tema, vamos a hablar de obesidad, ¿no? Les decía que en fisiopatología, en la asignatura de fisiopatología, en tercer año van a llevar con mayor énfasis a esta patología, pero nosotros lo vamos a también mencionar y actualizar algunos datos, ¿no? Por ejemplo, que la obesidad proviene del latín obesus, que significa corpulento, gordo, regordete, ¿no? Se considera como una patología crónica producido precisamente por un desequilibrio en los requerimientos nutricionales. La anterior clase habíamos hablado cuáles son los requerimientos nutricionales. No solamente los requerimientos, sino de los tipos, incluso hemos hablado, ¿no? Tipos de grasa, cuáles son las buenas, cuáles son las malas, también de azúcares, ¿no? O carbohidratos, proteínas, etcétera. Entonces, en esta patología hay un consumo excesivo de azúcares, carbohidratos o carbohidratos, grasas de las malas, ¿no? Y el pobre organismo está pidiendo ayuda. No le queda más que defenderse con la sobreacumulación de adipocitos. Según la OMS, una persona obesa es cuando el índice de masa corporal en el adulto es superior a 30 kilogramos sobre metro cuadrado de superficie corporal. Y en niños está promediado por medio de percentiles. Entonces, ¿qué es el sobrepeso? Aquí otra definición, ¿no? Es estrictamente el aumento del peso corporal, encima de un patrón dado en relación con la talla. Entonces debe haber diferencias, ¿no? El sobrepeso no es lo mismo que decir obesidad, ¿no? Ahí estoy con sobrepeso o estoy obesa, son cosas diferentes, ¿ya? Entonces hay que ver esas diferencias, ¿ya? Obesidad que sobrepeso. El sobrepeso depende del índice de masa corporal, el cual se obtiene de la siguiente fórmula, peso sobre talla al cuadrado. Lo normal es hasta 25 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Y esto lo han practicado muy bien y lo sacan, yo sé que lo toman el tema en la asignatura de, ¿qué es? ¿En qué materia lo han llevado esto? Fisiología general. No, no es fisiología general. Semiología general, que lo llevan en segundo año, ¿no? Entonces, no se olviden de esos datos. Índice de masa corporal, ¿cómo se obtiene el IMC? En relación al peso en kilogramos sobre la talla al cuadrado, ¿no? Entonces hay que hacerse controles respecto a eso y hacer controles en nuestros pacientes. Dependiendo del índice de masa corporal, vamos a determinar si la persona está con bajo peso, ¿no? Ahí están los parámetros. Si está con peso normal, si está con sobrepeso, ¿no? Y si ya está elevando mucho más su índice de masa corporal entre 30 y 34.9, ya entra obesidad grado 1. Sigue aumentando obesidad grado 2 y obesidad grado 3, más de 40, su índice de masa corporal, ¿no? Aquí está dicho de otra forma también, el normopeso, el sobrepeso, luego recién viene la obesidad, obesidad severa y obesidad mórbida. Y los referentes numéricos respecto al índice de masa corporal, ¿no? Ustedes tranquilamente ahora en este momento sacan cuánto es su IMC y determinan si están en normopeso, en sobrepeso, con obesidad severa, o solamente obesidad mórbida, no creo. También, según el origen de la obesidad, ¿cómo se puede clasificar? Como exógena, endógena o endocrina, ¿ya? Y endocrina. Exógena debida por la mala alimentación, ¿no es cierto? Una alimentación excesiva, además. Obesidad endógena, la que tiene por causa alteraciones metabólicas. Ejemplo, trastornos de la tiroides, por ejemplo, ¿no? Que regula bastante el metabolismo. Entonces, puede haber trastornos hormonales, por ejemplo, y puede repercutir en obesidad. Obesidad endocrina, bueno, estaba adelantándome, perdón.
acumula el depósito de grasa de cintura para abajo y produce problemas de sobrecarga en las articulaciones. Perdón, esto no es, vamos, endocrina. Cuando está provocada por disfunción de alguna glándula endocrina, acá les decía, ¿no? La tiroides. La obesidad hipotiroidea, por ejemplo, ¿no? Por deficiencia de hormonas sexuales también. Entonces, la obesidad endógena es la que, aclarando esta partecita, obesidad endógena es la que tiene por causa alteraciones de los trastornos metabólicos. Recordarán por bioquímica, metabolismo de proteínas, metabolismo de carbohidratos, metabolismo, ¿no? Y se va llevando en ciertos temas. Entonces, puede haber ese tipo de trastorno metabólico donde no haya asimilación o haya una sobre reabsorción de ciertos elementos y pueden generar estos trastornos. Y la obesidad endocrina, como su nombre dice, netamente de factor hormonal. Los tipos de obesidad, ¿no? También se clasifica en tipo central o androide y periférico, según la morfología, ¿no? O periférico también llamado ginecoide. La de tipo androide, ¿no? Es la más grave, se considera, porque puede llevar a complicaciones cardiorrespiratorias, por ejemplo, por la ubicación que tiene, ¿no? Se la llama también por eso central, ¿no? Se ubica en el tronco. Esta se da específicamente en varones. Si ustedes ven obesos varones, no van a ver que la acumulación de grasa está en las caderas, va a estar en esa región, en la región del tronco, ¿ya? Y puede complicarse con trastornos metabólicos como la diabetes. En cambio, la obesidad periférica es más propia de mujeres. El dibujito bien claro, ¿no? Ni dónde perderse. Se acumula la grasa de la cintura para abajo, ¿no? Y hay una sobrecarga en las articulaciones. Bueno, en ambos casos hay una sobrecarga en articulaciones. Y se lo compara, ¿no? A la obesidad androide con la forma de una manzana y a la ginecoide con la forma de una pera. Ahí está. Nuevamente con este gráfico se esclarece mucho más la morfología de dónde se localiza la grasa en los diferentes géneros, ¿no? Y bueno, ahí está claro. La obesidad mórbida, y es el extremo de lo que es la patología, ¿no? Acá ni con dietas ni con ejercicio no se va a reducir. Se recurre a tratamientos quirúrgicos, ¿no es cierto? Las técnicas para reducirla son de dos tipos, como dice acá, recepcionistas encaminados a inducir una absorción de los alimentos, y las restrictivas basta con reducir el tamaño del estómago para que el paciente no pueda comer. Entonces, esos son los métodos para hacer más radical el tratamiento. No debemos olvidar que también la obesidad infantil está en incremento, por lo menos en nuestro medio, ¿no? También existe este tipo de obesidad. Por eso es que la dieta en los niños debe ser variada y elástica, ¿no? Variada, flexible, a eso se refiere. Reduciendo las grasas de la pastelería y la comida industrial en general. Los ejercicios, la alimentación en base a los nutrientes que habíamos hablado son preponderantes. Muchas veces confundimos, bajo esa idiosincrasia vivimos, ¿no? Que el niño gordito siempre va a ser un niño sano. Lo ven delgado a tu niño y piensan que está desnutrido. Un niño puede estar delgado y bien nutrido, no necesariamente necesita tener ese volumen de grasa. Peor, los niños que tienen una lactancia en base a leche de fórmula tienen mayor tendencia a engordar, o bien suplementando o complementando a la leche materna también les proporcionan bastante leche de vaca, ¿no? Que es muy alta en concentración de grasa. Entonces estamos condicionando y aprende a comer y les damos hamburguesas o papas fritas, más la tele, el sedentarismo,
Por eso es que hoy en día está incrementando mucho la obesidad infantil. Alguien diría, no, pero es en el exterior. No, aquí en la ciudad del Alto está incrementando bastante. Bueno, y aquí les digo, ¿no? Les menciono algunos aspectos que en los niños, no por el hecho de que están en crecimiento, bueno, de que hay que alimentarlos bien, porque están en crecimiento, eso sí tiene toda la razón. Pero ustedes que ya han visto cuáles son los requerimientos y cuáles son los tipos de nutrientes ideales, con eso es que debemos nutrir. Y se van a ir dando cuenta que esos nutrientes ideales no son precisamente los que provocan bastante aumento de grasa, ¿no? Si hablamos de las grasas, por ejemplo. Entonces, fíjense estas características, léanlas, ¿no? Y en los niños también nos puede provocar problemas cardiorrespiratorios. ¿Cuál es la etiología para que haya obesidad en los niños? Pueden ser familiares, hereditarios, el factor social, los hábitos, factor endocrino también. Tal vez pueda haber un trastorno, como decíamos, a nivel de tiroides, que es sus hormonas, son la T3, la T4, son las que regulan el metabolismo, puede haberse comprometido. Y ahí estamos viendo, ¿no? Muchas veces nos mal alimentamos de esa forma, nos malnutrimos. Y el tratamiento para la obesidad en general, ¿no? Es pues una buena dieta, es aprenderse a alimentar en base a nutrientes, hay que nutrirse. Paralelo a eso hay que ayudar al organismo con ejercicios aeróbicos, la actividad física. No me gusta hacer ejercicios, bueno, pues caminen, pueden, la caminata hace mucho, por lo menos 20 minutos al día, como nos indican, ¿no? Terapia conductual también muchas veces cuando se les escapa de las manos a las personas ya no pueden y les trae un efecto psicológico muy traumático, ¿no? No, yo así me acepto, dicen, tampoco es que se acepten así gorditos porque pueden estar condicionando a otras enfermedades. Niños obesos, por ejemplo, son gran tendencia a que tengan diabetes. No es que, ay, mi hijo está gordito y está bien alimentado, está bien bonito, ¿no? Tu hijo puede tener diabetes. Entonces hay que saberse alimentar desde el embarazo, ¿no? A la farmacoterapia también se recurre, la cirugía bariátrica con los bypass, ¿no? Si ustedes complementan esta información con documentales, hay bastante en el internet, bypass para el estómago, que reduce el tamaño del estómago. Acá está, por ejemplo, los bypass, justo les estaba hablando, ¿no? Cómo se utilizan estas bandas gástricas para reducir el tamaño. Entonces ya no ingresa el mismo tamaño, la misma cantidad de alimento, ¿no? El mismo hecho que se reduce el tamaño del fondo gástrico, por ejemplo, acá, va a hacer que la persona ya no se quiera atragantar o comer desesperadamente porque no va a poder, ¿no? Entonces ahí automáticamente se va limitando en la ingesta de alimentos. Si hablamos del ENSA, busquen, ¿no? Que son Estadísticas Nacionales de Salud. No se ha ido trabajando últimamente, debería haberse ya hecho las encuestas del 2018, pero hay alguno que otro estudio parcial. Todo lo oficial, lo último que tenemos es del 2016. Y miren, ya estamos a 2021 y estamos muy mal actualizados respecto a estas encuestas nacionales de salud. No puedo mostrarles, bueno, sí les voy a mostrar algunos datos, pero oficiales nos otorga el ENSA. ¿No? Y fíjense, ya para el 2016 tenemos porcentajes muy elevados en lo que es región oriente, pero actualmente les aseguro que este panorama ya ha cambiado, incluso en el occidente, ¿no? Miren acá, según este cuadro, los departamentos con mayor obesidad pues son Santa Cruz, Beni, ¿no? Pero acá la Paz está haciendo una gran competencia, y especialmente en la ciudad del Alto. En un libro que se ha publicado,
que en base a un estudio que se hizo en la ciudad del Alto, bueno, esto es un estudio parcial, ¿no? Se ha identificado que 6 de cada 10 mujeres tienen sobrepeso y obesidad en la ciudad del Alto, ¿no? Entonces es bastante, es más de la mitad. 5 de cada 10 hombres sufren el mismo problema, con sobrepeso y obesidad. Entonces, si ustedes ven el panorama de lo que se vende, del tipo de almuerzo que se vende, por ejemplo, el comercio informal es bastante en la ciudad del Alto. Ustedes analicen a las personas y qué consumen, qué almuerzo venden, qué hay aquí, sin ir lejos en la feria del 16 de julio. ¿Cuál es el tipo de comida? Ahí venderán jugos multivitamínicos, bueno, ahí en un sector, ¿no? Que sí venden, pero las personas no van a consumir eso. Generalmente quieren su lechoncito, su pollo al horno, cosas riquitas buscan. O los famosos que han proliferado bastante, ¿no? Los chicharroncitos de pollo, no recuerdo cómo se llaman. Las pipocas de pollo, bastante grasa. Y en el afán de ir buscando algo actual, me he encontrado solo con esto, ¿no? Del 2020, dije, hasta ahora no hay algo actual. Un estudio serio, porque también les tengo que proporcionar información seria. Encontré esto de lo último, que es del 2020, más no hay, ¿no? Que es el Instituto CIDES, que es dependiente de la UNSA, que hizo un estudio bajo los parámetros de la UNICEF y el visto bueno del Ministerio de Salud. Hicieron la prevalencia de sobrepeso y obesidad de los escolares y adolescentes en Bolivia. Entonces, es una tesis que se ha realizado a nivel Bolivia. ¿Cuáles son los resultados? Eso nos interesa, ¿no? Que la prevalencia de malnutrición por exceso, es decir, la obesidad, ¿no? Porque puede haber malnutrición por deficiencia y puede haber malnutrición por exceso. Entonces, esta malnutrición por exceso en escolares de 5 a 18 años de Bolivia es de 35.6%, conformada por un 21.9% con sobrepeso, el 11.1% obesidad y el 2.2% obesidad severa. Imagínense. ¿Qué más? Otro resultado que nos muestra este estudio es que los departamentos que más malnutrición por exceso presentan son Tarija, Santa Cruz y Pando, con mayor prevalencia en el área urbana, ¿ya? ¿Y en qué grupo etario? En sujetos de 5 a 13 años. Entonces, en niños, ¿qué estamos haciendo con los niños? Los varoncitos, miren, a favor del sexo masculino, ¿no? Y se detectó también riesgo cardiometabólico determinado por el índice de cintura y estatura en 1/3 de los escolares estudiados, 29%, con mayor prevalencia en el área urbana y en los escolares con sobrepeso y obesidad. Y finalmente otra conclusión a la que se llegó respecto al sexo, ¿no? Y edad. Esta malnutrición por exceso fue mayor en varones y en edades menores a los 13 años, con énfasis a los menores de 10 años de forma similar a lo descrito en la prevalencia de malnutrición por exceso. ¿Ve? Los departamentos más afectados por riesgo cardiometabólico fue en primer lugar La Paz, pese a que La Paz no ocupa el primer lugar en prevalencia de sobrepeso, pero sí ocupa el primer lugar en tener un riesgo cardiometabólico por la malnutrición que hay. Seguido de los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba. Estos datos les puse porque es lamentable cómo la gente grande, la gente adulta está malnutriendo a los niños. Fíjense ese grupo etario, ¿no? De 5 a 13 años. ¿A qué estamos condicionando a nuestra futura población? A que sea una población obesa, con patologías asociadas, diabetes, síndromes metabólicos, ¿no? Trastornos o paros cardiometabólicos, trastornos cardiometabólicos. Entonces, ¿qué hay que generar? Conciencia en la población. ¿A partir de qué?
tanto del personal de salud y el personal de salud también hacia sus pacientes. Entonces, ustedes cuando se ejerzan, bueno, y desde el primer momento que tengan contacto con pacientes en su entorno familiar, orientaremos respecto a eso. ¿Qué estamos haciendo? Mucha obesidad en Bolivia. En Latinoamérica buscaba algunos datos a nivel general. Bueno, no hay algo bien muy formal y serio, por eso es que no lo puse, pero no nos indican que Latinoamérica está en el 5º lugar. Los peores habían sido Argentina, a nivel Latinoamérica, ¿no? Argentina, México, están con bastante sobrepeso. A nivel de Sudamérica, Paraguay, Bolivia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso es una llamada de atención. Les hablaba que no solamente va a ser generar obesidad, también que vamos a generar trastornos asociados, patologías asociadas, ¿no? Por ejemplo, la genética, que se sabe que la obesidad es frecuentemente diagnosticada dentro de las familias, ¿no? También por los hábitos, ¿no? Si el papá, la mamá es obesa, tienen unos hábitos alimenticios bien arraigados, y si van a tener un bebé por epigenética, también lo van a condicionar a que sea obeso, ¿no es cierto? Factores ambientales, el estilo de vida, dieta, y esto está en relación a la epigenética que les mencionaba, ¿no? Al síndrome de Cushing es una alteración de la glándula suprarrenal, acá, ¿no? En la glándula suprarrenal, ya rápido, recuérdense qué glándula, qué hormonas se sintetizan, ¿no? Los corticoides, los mineralocorticoides, los glucocorticoides, que consiste en el aumento en la producción del cortisol, lo que lleva a la obesidad. Otro es el hipotiroidismo, les hablaba, ¿no? La T3, la T4, en la tiroides se sintetizan esas hormonas, la triiodotironina, la tetraiodotironina o tiroxina. Entonces, si va a haber un hipotiroidismo, va a haber una disminución de la hormona tiroidea que puede llevar a la obesidad. ¿Por qué? Porque esta hormona tiene efectos a nivel de corazón, a nivel de todas las células, para la frecuencia metabólica. Entonces, cuando están viendo a una persona obesa, por eso dicen, no, esta patología debe descartarse frente a un cuadro de obesidad. No vaya a ser que el paciente haga todo lo posible para adelgazar y no funciona. ¿Pero por qué? Porque el trastorno puede ser hormonal. ¿No? Otra patología que se asocia también es el tumor el insulinoma, que se llama, que existe muy raramente la presencia de un tumor de insulina, el cual puede llevar a la obesidad. Alteraciones hipotalámicas a nivel de hipotálamo, puede haber tumores, ¿no es cierto? Inflamación, por algún trauma tal vez, que ustedes saben, el hipotálamo es la glándula maestra de las maestras, ¿no? Esta es la que regula a la hipófisis, y la hipófisis es la que comanda pues a todas las otras glándulas. Entonces puede ser que si no está mal la tiroides, hay que revisar la hipófisis. Si no está mal la hipófisis, hay que revisar el hipotálamo. Desde ahí puede venir el trastorno. El síndrome de ovario poliquístico también, que es bien frecuente, ¿no? Es la causa más común de la obesidad en la mujer joven. Se asocia a irregularidades menstruales, acné, hirsutismo y resistencia insulínica. Entonces, las mujercitas con cuidado con esas alteraciones, o con los ovarios poliquísticos, pueden estar condicionando a padecer de obesidad. El hipogonadismo también, en el hombre, por ejemplo, la disminución de la hormona testosterona aumenta el tejido adiposo y lleva a la obesidad. Se han debido dar cuenta en los animalitos, ¿no? Cuando los esterilizan, tienden a engordar rápido. Entonces ahí, cuando los esterilizan quirúrgicamente, me refiero. Ese es un ejemplo de lo que también en el ser humano pasa cuando hay hipogonadismo, ya sea femenino o masculino, a nivel de ovarios o de testículos, puede conllevar al aumento de tejido adiposo, de grasa.
Otra patología es la diabetes, ¿no? La diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas ¿por qué? Por la hiperglicemia, consecuencia de defectos en la secreción y o en la acción de la insulina. O no se está sintetizando o no se está recepcionando la insulina. Este esquemita nos ayuda a ver, ¿no? Cómo es el efecto. La cuestión es que si bien el páncreas no está formando insulina, gracias a que esa insulina no se está formando, entonces ni en el hígado, ni en el músculo, ni en el tejido graso no se está almacenando la glucosa, ¿no? Esa puede ser una vía. Y la otra vía puede ser que el páncreas está sintetizando normal su insulina. El problema puede ser en los receptores, ¿no? Tanto de tejido adiposo, tejido muscular e hígado, que son en estas células, en estos tejidos, a nivel de estos tejidos donde hay receptores para la insulina. ¿Para qué? Para que la glucosa ingrese, pues. Entonces, así la glucosa se disminuye en el torrente sanguíneo. Hablemos un poquito de diabetes tipo 1, ¿no? La insulina es insuficiente. La insulina, por ejemplo, acá está, ¿no? Los receptores de insulina, miren, ¿no? En la membrana plasmática, esta es una célula y acá están los receptores de insulina. Pero que aquí, ¿qué está pasando? Estos triangulitos representan la insulina, ¿no? Y está disminuido. Entonces, acá esos receptores no están captando la suficiente cantidad de insulina que permitan abrir. Por ejemplo, acá, este receptor está recibiendo la insulina y simultáneamente este receptor, es decir, esta proteína, va a activar a otro receptor para la glucosa. Entonces son como llaves, ¿no es cierto? Si esta no se abre, esta tampoco va a activar a esta otra puerta de ingreso para la glucosa. Entonces la glucosa no ingresa. Este esquemita es muy didáctico para que entiendan. Si la glucosa no puede ser captada por las células, va a persistir en el medio sanguíneo, ¿no? Entonces, ahora, ¿acaso no se puede asimilar solo la glucosa? Sí, pero por sí sola es muy reducida la asimilación de glucosa, ¿ya? Entonces, a esta le llamamos también diabetes insulino dependiente de tipo 1, ¿no es cierto? Entonces, el trastorno, el problema es en el páncreas, que no está produciendo esa hormona suficiente a nivel de células beta, ¿no? Los islotes de Langerhans, recordarán, no se está produciendo, entonces la persona se tiene que administrar insulina sintética. ¿Para qué? Para que estos receptores se abran y se asimile la glucosa. Un paciente no diabético, ahí está la insulina, paciente diabético, ¿no? Como la insulina no es recepcionada, entonces la glucosa se aumenta en el torrente sanguíneo. Por eso se mide la glicemia, ¿no es cierto? Obviamente en el diabético va a ser elevado porque esta glucosa no se está asimilando a nivel de tejidos. No es cualquier tejido, ustedes ya saben, ¿no? Ya les he hablado. Los hepatocitos, los adipocitos y las células musculares. Diabetes de tipo 2, ¿no? La diabetes de tipo 2 es bajo control, como dice aquí, la de tipo 2. Acá la insulina. Acá está el problema, vamos a ver qué es, bueno, esto es una célula, la glucosa, el receptor es lo que está en problemas. Miren, el páncreas normalmente está produciendo, no es el problema con los islotes de Langerhans o células beta. Ellos están produciendo la hormona de manera normal. El problema es en el receptor de la célula, ¿no? Entonces los receptores o no se han generado, no se están formando o no se están activando. Entonces no ingresa la glucosa porque miren, estos receptores de glucosa no están activados. Por eso hay una resistencia a la insulina. Este de tipo 2, por mucho que le administren insulina, ¿no es cierto?
No hay receptores, entonces por eso dice hay una resistencia a la insulina. Y eso es más grave, ¿no? Que por más que la quieres inyectar, bueno, les administran insulina, pero igual el problema es a nivel de receptores. Y en cavidad bucal, en fisiopatología, en la asignatura de fisiopatología van a llevar, como les dije, con mayor énfasis esta parte que es muy bonita, ¿no? A nivel de cavidad oral también tiene sus manifestaciones, ¿no? Pueden ser encías, inflamaciones y procesos infecciosos a nivel de encías, como la gingivitis, enfermedades periodontales, caries, aftas, síndrome de boca ardiente, la enfermedad de boca seca, ¿no? Que se llama serostomía, bueno, donde hay serostomía, no sienten el sentido del, bueno, hay disfunción en el sentido del gusto. Entonces, toda enfermedad sistémica, casi toda, casi en un 80-90% tiene repercusión en boca. Que veamos aquí. Lo que les decía, ¿no? ¿Cómo se puede manifestar? Vamos a ver. Listo. Serostomía, sequedad en boca. Lengua fisurada. En tercer año vamos a llevar en patología estomatológica. Pacientes con serostomía tienen esta manifestación. Pacientes con alta glucosa en sangre tienen tendencia a padecer de caries también. Enfermedades gingivales, enfermedades periodontales, ¿no? Pérdida de la sensación del gusto, dolores, obviamente por caries, ¿no? Patología pulpar. Este otro datito que les pongo ahí respecto en Bolivia, eso nos interesa, ¿no? Porque bien podemos revisar libros norteamericanos, europeos, pero ¿qué hay de nuestra situación en Bolivia? Entonces, en cuanto a diabetes, como les decía, no mucho dato actualizado formal, oficial, no hay. A ver, en el quinquenio de 2010-2015, el registro de pacientes con diabetes en Bolivia se incrementó de 64.136 a 89.916. El departamento con mayor incidencia, Santa Cruz, seguido de La Paz y Cochabamba. Entonces, también estamos mal. Igual que la obesidad. Miren, ahí está, ¿no? Con los gráficos se puede entender Santa Cruz, La Paz, Cochabamba. Ahora nada raro, le estamos haciendo mayor competencia. Si sacáramos si ENSA sacara el último estudio 2020-2021. A nosotros como odontólogos nos hicieron hacer el levantamiento a nivel del alto. Todos los odontólogos fuimos a las escuelas, pero no salen los informes hasta ahora. Eso fue el 2019 que hicimos, pero no salen. Bueno, este datito más les comparto, ¿no? Algo aparte del 2017, del 2015, ¿no? En la gestión 2017, a ver, fíjense, en Bolivia se registraron 372.166 casos positivos de diabetes. ¿Y cuánto era el 2015? 89.000. El 2017, fíjense eso, 372.166, más que se ha triplicado. Casos positivos de diabetes, de los cuales el mayor porcentaje se registra en Santa Cruz, seguido de La Paz y Cochabamba, como que seguimos en el mismo ranking. Hasta agosto del 2018 se presentaron, bueno, aquí ha disminuido el 2018, 232.000, pero igual, a ver, comparen con los del 2015, miren, ha crecido aberrantemente el número. Actualmente una de cada dos personas que actualmente viven con diabetes no ha sido diagnosticada. Entonces, el diagnóstico y el tratamiento temprano son claves para prevenir las complicaciones de la enfermedad y lograr resultados saludables, ¿no? La diabetes constituye un problema de desarrollo, a menudo las familias afectadas con esta enfermedad se hunden, bueno, es complicado, pues.
porque aparte que no tienen una buena nutrición, bajos recursos, se enferman, no hay dinero para tratamiento y es como un círculo vicioso. ¿Y qué está haciendo el personal de salud? Desde los ministerios, desde el Ministerio de Salud, ¿cómo está aplicando? Pero para generar controversias, peleas, yo creo que nuestras autoridades políticas desde hace muchos años más se enfocan en lo político. ¿Cuántos ministros, ministras de salud hemos tenido y no han hecho un buen? Hasta ahora no tenemos un hospital idóneo, ese hospital de clínicas. ¿Desde qué siglo está? ¿No? Ustedes si tienen la oportunidad, yo sé que alguna vez han visitado. Nosotros hacíamos nuestros rotes de semio general ahí y es bien precario, muy precario, hace cuántos años y sigue así. Entonces, todo el sistema de salud está mal y no hacen prevención. Entonces, si desde la cabeza estamos mal, bueno, pues nosotros nos sentaremos ahí. Qué pena, ¿no? Qué pena por los obesos y diabéticos, ¿no? Tenemos que hacer algo. Si desde la cabeza no hacen por lo menos en lo menudito, la base que somos, ustedes se van a formar como odontólogos. Y alguien dirá, pero yo qué tengo que estar viendo. Tienes que ver porque eres personal de salud. Entonces tienes que orientar y educar en tu entorno familiar. La base de la salud está en la nutrición, como les he ido remarcando, recalcando en la anterior clase, ¿no, jóvenes? Entonces, es interesante ver esos datos y siempre vayan buscando datos ustedes también actualizándose, porque cuando egresen, ¿qué año van a egresar? Ya que a 3 años, Dios mediante 4 años, los datos van a multiplicarse o van a mejorar, algo va a pasar. No pueden quedarse con esos mismos datos, tienen que actualizarse. Esto ya va a ser pasado. Así como hay trastornos, por ejemplo, de carbohidratos, también hay trastornos de proteínas, ¿no? La reabsorción, por ejemplo, si hablamos de trastornos de proteínas, ¿dónde puede estar el problema? En la reabsorción de las proteínas. Ya hemos hablado dónde hay proteínas, tipos de proteínas, en qué alimentos hay, ¿no? La anterior clase. Pero ahora el problema puede estar en la reabsorción en los túbulos renales. Recordarán histología, ¿no? A nivel de túbulos renales es donde se reabsorbe. Enfermedades renales asociadas a proteinuria. ¿Qué significa eso? Que por cuadros infecciosos a nivel del glomérulo renal puede haber también mucha fuga de proteínas, ¿no? Una glomerulonefritis aguda, por ejemplo, puede alterar la barrera sangre, la barrera de sangre, la barrera de filtración del riñón. ¿Recuerdan? Los porocitos están ahí, la membrana basal, el endotelio, esa es la barrera de filtración. Y si ahí ingresan, por ejemplo, estreptococos, esas hendiduras de filtración que están entre los podocitos, pues van a ampliar, les van a provocar apoptosis, necrosis en los podocitos, esos poros de filtración del glomérulo renal se van a ampliar. Entonces las proteínas que tenían que reabsorberse para bien de nuestro organismo van a salir junto con la orina. Ahí está la proteinuria, eso es proteinuria. ¿No? Ahora cuando hay mucha síntesis excesiva de proteínas también pueden formarse los depósitos de proteínas que se llaman los cuerpos de Russell, ¿no? Bueno, ese es el otro extremo. Dentro de los alimentos o dentro de los alimentos y nutrientes también nosotros observamos pigmentos, ¿no? Básicamente de aquí rescataría los endógenos, si estamos hablando de nutrición, ¿no? Por ejemplo, perdón, no los endógenos, los exógenos. Dentro de los exógenos, aquí están los carotenos, perdón, que no me sale, no lo puse. El caroteno, por ejemplo, es un pigmento que está en el morrón, en el tomate, en la zanahoria. Esos vendrían a ser pigmentos, pero por lo menos muy poco, no sé, no es tan fatal el depósito. Personas que consumen mucha zanahoria tienden a tener pigmentación en las palmas de las manos, ¿no? Algo amarillentas o naranjas que se ven. Vámonos a los endógenos. De manera normal tenemos a la melanina, la hemosiderina y la bilirrubina. Entonces, estos pigmentos sí pueden generar trastornos también,
pero esos son endógenos. Nosotros estamos aplicando el tema de nutrición, entonces no nos compete mucho verlo, pese a que en el contenido está mencionado, por eso es que le puse, ¿ya? Para completar o no dejarlo suelto esta parte, por ejemplo, un cuadro así patológico por pigmentos es la antracosis. Entonces, esta antracosis es la pigmentación a nivel de pulmones que generalmente se ven por el depósito de carbón. Pero esto no es porque el paciente haya comido carbón, sino porque ha inhalado carbón, ¿no? Entonces, aquí los macrófagos alveolares pues están fagocitando a diestra y siniestra todo lo que es carbón y mueren en eso y se intoxican, se autolizan y el desborde se ve así, ¿no? De la patología. En la antracosis, miren, todos estos son macrófagos alveolares o células de polvo que recordarán, pigmentaditos. Se lisan, mueren, pero el carbón, como es un mineral, un componente inorgánico, persiste, pues. Entonces el pulmón, el carbón tampoco va a desaparecer por muy fagocitado que esté. La melanina, que es un pigmento endógeno también, puede traer patología, ¿no? Como el melanoma. Esto vamos a ver en tercero. La melanina en forma sintetizada en forma exagerada, ¿no? Puede formarse un tumor que es maligno, por ejemplo, este melanoma. Bueno, aquí está de más, ¿no? Derivado de la hemoglobina. Claro, no es denominado. Se ve de color pardo oscuro. La histoquímica es positiva con Fontana de Mason. Por ejemplo, un ganglio linfático, ¿no? Acá estamos viendo con pigmentación. Por histología recordarán nódulos linfoides, sí. Bonito, se ve aquí hay otro nódulo, por acá se ve algo de otro. Pero en histología no vemos estos pigmentos, depósitos, ¿no? Entonces, este órgano está filtrando, saben que son órganos de filtración de la linfa, el ganglio linfático, entonces está generando ese depósito de pigmento. Un pigmento de desgaste que se ve en las células cardíacas, en las células nerviosas, ¿recuerdan? La lipofucsina, ¿no? Es un color pardo amarillento, se ve como gránulos. Estas son células que precisamente no hacen mitosis, ¿no? Ni células cardíacas. Ahorita estamos viendo una célula cardíaca, ¿no? Entonces, a mayor edad, estas células van a tener mayor lipofucsina. Entonces, también, además del corazón, está en tejido nervioso y también en hígado. Bueno, en hígado también ahí están los depósitos esos amarillentos que se ve. Derivados de la hemoglobina. La bilirrubina tenemos, ¿no? Cuando hay bilirrubina por un consumo excesivo de hierro, aquí sí veríamos la parte nutricional, se puede acumular la hemosiderina, ¿ya? ¿Qué ver? Gráficos vamos a ver, la bilirrubina, cuando hay mucha acumulación de bilirrubina, que la bilirrubina y la hemosiderina derivan de la hemoglobina, es decir, de los glóbulos rojos, ¿no? La bilirrubina se encuentra en la bilis, no contiene hierro, se ve ictérico tanto la piel como las escleróticas, por ejemplo, ¿no? Ictericia en piel, así se ve amarillento. Y la hemosiderina que decíamos, es que es un pigmento dorado, color oro, como le llaman, ¿no? Que también es derivado de la hemoglobina, un producto de oxidación de la hemoglobina, ¿no? En histoquímica se hace positivo con el azul de Prusia, ¿no? En microscopio óptico se puede ver frecuentemente en vaso e hígado, ¿no? Porque son órganos que filtran a los glóbulos rojos. Entonces, como se desintegran el vaso, por ejemplo, donde se desintegran los glóbulos rojos, también se va a ver bastante hemoglobina, ¿no? En forma de depósitos de hemosiderina. La hemosiderosis estamos viendo ahí, en hígado también, todo esto con tinción azul de Prusia, ¿ven? Todo lo azulito, hemosiderina. Ahora, hemos visto también dentro de los nutrientes las sales minerales,
¿no? Que son requerimientos dentro de los micronutrientes específicamente, ¿no? Vitaminas, sales minerales, decíamos. Ahora, cuando hay mucha sal mineral también que se consume, entre esas puede estar calcio, hierro, magnesio y otros minerales, puede provocar una calcificación patológica, ¿no? Ya sea una calcificación distrófica o una calcificación metastásica. Entonces, veamos cuáles son. Una calcificación distrófica, ¿no? Se da en áreas de necrosis coagulativa, por necrosis de coagulación, o necrosis gaseosa, o necrosis de licuefacción, ¿ya? Por ejemplo, en los ateromas, que recuerdan que son placas de grasa que se depositan a nivel de todo lo que es vasos sanguíneos, que provoca una aterosclerosis, el cierre del vaso, ¿no? Las personas que consumen mucha grasa y de mala calidad, esa grasa se va depositando en la capa interna, en la íntima, entre la íntima y la media de los vasos sanguíneos, esas placas de grasa. Y si la persona tiene bastante depósito excesivo de sales minerales, se pueden calcificar. Y se ven así como esos nódulos blanquecinos, mineralizados. Y a nivel macroscópico incluso se observa. Miren aquí otra imagen. Miren a nivel de válvulas de corazón. Estas que inicialmente habrán sido ateromas, pero que luego ya se han calcificado. Y son más irreversibles, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias de una calcificación distrófica. Generalmente, como repetimos, se observa en áreas de necrosis y en aterosclerosis avanzada. Histopatológicamente, ¿cómo se ve? Así, lo que les decía. Un vaso sanguíneo, su capa íntima, ¿recuerdan? Su capa media y su adventicia. Entonces, justo estamos viendo eso. Calcificaciones entre la capa íntima y media. Acá. A nivel de testículo, por ejemplo, podemos ver estas calcificaciones también, microcalcificaciones, que luego pueden traer problemas. A nivel de glándula tiroides, igual. En vez de haber coloide, ese coloide se ha mineralizado, fíjense, ¿no? Estas imágenes yo sé que lo han visto en histología, pero de manera normal esto ya no lo han visto, ¿no? Porque es una calcificación distrófica. ¿Y cuál es la diferencia con calcificación metastásica? Como su nombre dice, ¿no? Metastásica, como que viaja a distancia. Se ven tejidos vivos y normales, pero ¿por qué? Porque hay una hipercalcemia. Entonces el depósito, la calcificación no es localizada, sino es a nivel, la calcificación se da porque la calcemia está elevada, es decir, el nivel de calcio en la sangre. ¿Y eso qué va a significar? Que va a afectar a muchas regiones porque la sangre va por todo lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué puede haber hipercalcemia? Por aumento de la secreción de la paratiroides, ¿no? De esta hormona. Por destrucción de tejido óseo, para alguna patología ósea. Por trastornos relacionados a la vitamina D y en insuficiencia renal. Miren, estamos viendo pulmón. Las paredes interalveolares se pueden calcificar. Ustedes saben que en el pulmón se hace cambio, ¿no? De la hematosis se lleva a cabo ahí. Entonces la sangre es pues un órgano bastante irrigado y ahí se van depositando las sales minerales, se produce una calcificación metastásica. Entonces, no olviden estas definiciones, ¿no? Lo último que ya acabamos. El calcio sérico es lo que aumenta, es decir, el calcio que está en los líquidos corporales. Ya, en este caso, básicamente en la sangre. Esto introduce, como dice aquí, hiperfosfatemia en falla renal e hipoparatiroidismo primario, ¿no? Esto introduce calcio en el tejido normal. Claro, si la sangre está con una hipercalcemia, va a introducir calcio en absolutamente una gran mayoría de los tejidos. Y acá estamos viendo, se toman biopsias de tejidos y se ven esos depósitos cálcicos. Miren, en vasos sanguíneos, depósitos cálcicos. En estroma, tejido conectivo, estas zonas bien oscuras, es depósito cálcico.
Miren acá igual, zonas bien oscuras teñidas, esas regiones son las zonas mineralizadas. Miren este alveolo pulmonar, esta imagen se ve mucho mejor. La pared interalveolar, zonas bien oscuras, depósitos cálcicos. Entonces, a diferencia de la distrófica era más localizada. La metastásica es más diseminada. Va a abarcar a varios tejidos. Entonces, fíjense, jóvenes, conocer este tema es de mucha importancia. En 1 hora, en 2 horas no se puede dar todo el tema, es amplio. No, hablar de carbohidratos nomás nos pasaríamos cuántas clases, hablar de proteínas igual. Tienen ustedes por compromiso social, por compromiso académico, mucho que leer, mucho que dejaré de tendré la grabación. Bueno, muchas gracias.